Vamos a ir a las Escrituras, a Mateo capítulo 16, versos 18 y 19. Voy a hacer un alto en mi compromiso de predicar acerca de Daniel, no porque no supiera que sigue, porque sé que sigue el capítulo 5 y estaba muy emocionado por compartirlo, pero desde el principio de la semana tenía la inquietud de hacer como un alto y de recordar lo que significa ser iglesia, porque han sucedido tantas cosas en las últimas 2-3 semanas, tantas cosas que a veces uno necesita sentarse y recapitular, necesita volver a reconsiderar nuestra identidad como casa de Dios, como pueblo, para poder seguir cumpliendo la misión y la visión que Dios nos dio para esta ciudad, en este lugar y en este momento de la historia. Mateo capítulo 16, verso 18 y 19. Y dice así, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Amén. Oremos. Señor, te pido que tú nos hables a todos los que ya somos creyentes para poder entender lo que significa ser parte de la iglesia. Y a todos los que no te conocen, que no han tenido una experiencia personal con Jesucristo como Señor y Salvador, que hoy tú puedas entrar en sus vidas al abrirte ellos su corazón. En el nombre de Jesús también sean parte de la iglesia. Amén. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra iglesia en boca de Jesús en los evangelios? Exactamente 3 veces. Nada más. Se menciona varias veces con el apóstol Pablo, en las cartas paulinas, por supuesto el apóstol Pedro, pero en boca de Jesús aparece solamente 3 veces y en 2 ocasiones. Una es en este capítulo 16 de Mateo y la otra es en el capítulo 18, donde Jesús enseña cuando hay una disputa, cuando hay un desacuerdo entre hermanos, cómo se tiene que arreglar el acuerdo. Y dice que primero tiene que ser confrontado de manera personal. Si no hay un acuerdo, entonces tienen que llamar a 2 o 3 testigos, y entonces si no, debe decirse a la iglesia. Esa es la otra ocasión. La primera ocasión donde está registrado en boca de Jesús es en este pasaje, y es el único evangelio. Aquí habría que hacernos una pregunta. ¿Qué estaban pensando los primeros oyentes cuando Jesús les dijo esta palabra iglesia? ¿En qué estaban pensando? Si ustedes leen un poquito antes de esta declaración, el apóstol Pedro, después de la pregunta de Jesús que le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y el apóstol Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús elogia su declaración, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y dice, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, no lo aprendiste de ningún ser humano. Y en ese contexto Jesús lanza estas palabras sobre Pedro.
y menciona la palabra iglesia. Diga conmigo, iglesia, que en el original griego se traduce, o mejor dicho, suena eclesía. Vamos a decirlo en griego, eclesía. Ahora dígale al que está al lado, ya hablo griego. Mire, hay un montón de palabras que vienen del griego. Por ejemplo, el domingo pasado, ¿qué tuvimos? Bautismos, ¿sí o no? ¿Cuántos disfrutaron de esa enorme fiesta? Acá está la responsable y no sabía que hubo. A ver, bien, la palabra bautismo no es sino una transliteración del griego. No existe la palabra bautismo en español. Se tomó así, significa, si lo tuviéramos que traducir, significa sumergimiento. Por eso, el licenciado representante del gobierno estatal, que estuvo el pasado domingo, me dijo, cuando veía las pantallas, me dijo, ¿los van a bautizar de qué forma? Y entonces yo le dije, mire, por inmersión, por sumergimiento, porque la traducción literal de la palabra bautismo, en griego, bautismo, significa sumergirse. Por eso nosotros no bautizamos echando solamente agua sobre la cabeza y no bautizamos de niños, sino que es un acto donde es importante la voluntad de la persona que está asintiendo, que está entendiendo este acto que es mucho más que un símbolo, que es el bautismo. Así que la palabra eclesía también es una palabra transliterada, es decir, que la tomamos del griego y suena así, iglesia. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuántos usan la palabra sándwich? Yo sé que no es un buen momento ahora para mencionarlo, pero saliendo está ahí la mina y usted se puede comer un aperitivo antes de llegar a su casa. La palabra sándwich no es una palabra del español, la palabra sería un emparedado. Pero como estamos cerca de Estados Unidos, decimos el sándwich, o peor, el lonche. El lonche es mexicano, ¿o no? Sería el lunch, ¿no es cierto? De ahí lo tomamos el lonche del Chavo del Ocho. Entonces, iglesia es una palabra que Jesús tomó en ese momento, no del mundo judío donde él nació, sino del mundo greco-romano. Es decir, que agarró una palabra secular. Diga conmigo, secular. Ay, yo me imagino a los discípulos que estaban ahí deben haber dicho, ¿qué quiso decir Jesús? ¿Por qué tomó una palabra secular? ¿Por qué no usó la palabra templo? ¿Por qué no usó la palabra sinagoga, que era la institución que agrupaba a los judíos de la diáspora, es decir, donde ellos se juntaban a estudiar las escrituras? ¿Por qué no usó la palabra el arca? ¿Por qué no usó una palabra más secular? ¿Por qué usó una palabra más sagrada? ¿Por qué usó una palabra secular? ¿Por qué usó una palabra tomada del mundo grecorromano, que era la cultura dominante por entonces? De hecho, era la cultura que había dominado a los judíos ya por años y estaban bajo el gobierno de los romanos. Así que cuando nosotros pensamos en iglesia, obviamente pensamos en familia, diga conmigo familia, y así lo dice el apóstol Pablo. Pensamos también en una edificación, y así lo dice Pedro, ustedes son como piedras vivas escogidas y todos arman un edificio donde Dios viene a morar. Pensamos también en un cuerpo, el apóstol Pablo lo menciona, donde se hace énfasis a la diversidad y obviamente a la unidad en medio de esa diversidad. Es decir, el uso de los dones, los diferentes talentos, los diferentes miembros del cuerpo, cómo interactúan y así van funcionando como un organismo vivo.
no como una organización, no como una pura estructura, sino como un organismo vivo. Pero ¿qué estaban escuchando los discípulos, los apóstoles en este caso, cuando Jesús dijo eso? La imagen a la que aducía la expresión de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con un ejército. Cuando Él le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, Él estaba diciendo mi ejército. La avanzada, cuando Él dijo esta palabra, eclesía, la entendieron muy bien ellos. Pero no la entendieron como nosotros la estamos entendiendo hoy, que la iglesia es el lugar donde me congrego para que me curen, para que me oren, para que Dios me bendiga, para sentir un poquito de paz, para venir y poder tirar un rato más la semana, para echarle ganas, para cumplir, para lavar mi conciencia, para, no sé, lo que usted piense. No estaba pensando en eso. Todo eso está bien y es una añadidura de lo que es la iglesia, es la familia, es el pueblo de Dios. Pero cuando Jesús dijo esto, Él se estaba refiriendo a una institución romana que era la avanzada del ejército, y esto nos lo explicó muy bien hace años el pastor Carlos Rada, y si ustedes se acuerdan, por ahí en el año 2014, hace como 10 años en el campanario, la avanzada del ejército romano que llegaba a una ciudad nueva conquistada por el ejército y que venía a establecer la cultura del emperador. Es decir, representaba los intereses del emperador. Para empezar, lo primero que se imponía eran las leyes. Ahora va a imperar la ley imperial, la ley del emperador, del César. Por supuesto, no se imponía, pero se usaba como idioma legal el romano para todas las transacciones comerciales. Y el griego era como la lengua vernácula, porque ustedes saben que Roma había conquistado a Grecia, pero la cultura griega era muy importante, por eso se denominó el imperio greco-romano, también se lo conoce así. Entonces venía a establecer eso. Eso fue a lo que se refería nuestro Señor Jesucristo. Un ejército. Y cuando pensamos en esto, yo encontré 3 cosas que quiero comentarles hoy, porque nos van a ayudar un montón a entender lo que significa ser iglesia. Pero antes creo que tenemos unas fotos. Quiero que vean, después de este ejército romano que ustedes ven ahí, que vean el ejército de Dios en Durango. El CERMI. CONALEP. Bomberos voluntarios. O no sé si son voluntarios, pero son bomberos. YEPES, con Comisión Nacional de Derechos Humanos, Convención Estatal, perdón. Y regresaron, eso lo hacen cada semana, casi cada día, diario. Taller de tejido también en la mina, que ahora se multiplicó y salió con los YEPES. ¿Es todo? Bellas Artes, casa icónica de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Bueno, seguramente Carlos, muy bien, nos va a ir pasando a medida que voy mencionando. Este es el ejército. Cuando Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, obviamente Pedro como un símbolo de esa roca, porque la roca es Jesucristo, y aunque la palabra Pedro suena a roca, en realidad significa el guijarro de una roca, es decir, el pedazo de una roca. Sobre este pedazo de roca voy a edificar mi iglesia. Lo que Jesús estaba diciendo es se estaba refiriendo a esto.
Los llamados afuera, eso es la eclesía, la institución, la asamblea, el grupo de personas salvadas por la sangre de Jesucristo, como oró José Juan al principio. Los que hemos sido alcanzados por la sangre del Cordero que nos ha limpiado, que nos ha salvado. Por eso somos pecadores. Hay dos tipos de personas en el mundo: los pecadores que no se arrepintieron y los que nos arrepentimos y somos parte de la iglesia. Pero quiero decirle que seguimos pecando. No lo hacemos abiertamente porque amamos a Jesús, pero cada día necesitamos orar como nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. Esa es la diferencia. Hemos sido salvados, alcanzados por la sangre de Jesucristo, por su gracia. Pero somos un ejército. Somos llamados afuera. ¿Afuera de qué? Afuera del sistema. Ya no pertenecemos a este sistema. Eso significa que aunque estamos dentro del sistema, geográfica y físicamente, incluso tenemos que participar e involucrarnos en la dinámica del sistema, como ser escoger a nuestras autoridades. Por eso tenemos un grupo y orgullosamente mostrábamos nuestro dedo cuando fuimos a votar y a participar. Tenemos que participar en las juntas de padres. Tenemos que ser los cristianos los más involucrados en la ecología, en el cuidado del agua, en el cuidado de todo lo que tiene que ver con lo sustentable, los promotores de todo eso. Pero Jesús lo dijo muy claro: mi reino no es de este mundo. Y también le dijo al Padre: Padre, yo te ruego que no los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Así que nosotros somos llamados afuera del sistema, afuera, para volver al sistema como un ejército de redimidos, de gente que han sido limpiadas con la sangre de Jesucristo. ¿A qué venimos al sistema? A establecer su reino. Un reino, como lo describe el apóstol Pablo. El reino no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Diga conmigo: justicia, paz y gozo. Ese es el orden, no hay otro. Ese es el reino de Dios. Nosotros representamos eso. ¿Dónde vamos? En la escuela de los chicos, en la universidad, en el hospital donde tú trabajas, si eres profesional de la salud, si eres empleado de gobierno en tu dependencia, si eres un trabajador en un restaurante, si eres trabajador en cualquier empresa, tú representas la justicia, la paz y el gozo que viene de parte de Dios. Tú eres la eclesía, eres el representante de los intereses del Rey, de los intereses de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la pregunta cabe mencionar, pues ¿cómo se establece el reino? Porque en ese momento el Imperio Romano establecía el reino a la fuerza. No era que a ver si me parece o no. A ver, acá llegaba Filipo, la avanzada, la eclesía del emperador, y ahora todos están bajo la ley del imperio. Todos van a dar tributo. Todos les van a rendir tributo y honor al César. Cuando se miraban en la calle, si era una ciudad conquistada por el Imperio Romano, tenían que extender la mano y decir: salve el César. El César es el Señor. Por eso los cristianos fueron perseguidos, porque ellos, en lugar de decir el César es el Señor, decían Jesucristo es mi Señor. No pueden haber dos Césares. Había un conflicto de lealtades. Por eso nosotros ya hemos definido nuestra lealtad en Cristo Jesús, y está con el Señor de señores y Rey de reyes. Tenemos que respetar a nuestras autoridades aquí en la tierra, pero nunca por encima de lo que Dios nos manda.
¿Cómo se establece entonces el reino? El reino de Dios no se establece a la fuerza, se establece de esta forma que acabamos de ver. Si me ayudas, Carlos, volviendo a pasar las fotos nuevamente. ¿Cómo se establece? Mediante el servicio motivado por el amor. El servicio motivado por el amor es la fuerza autoritativa más grande sobre esta tierra. Cuando la gente, aún el más poderoso de esta tierra, ve que usted es un hijo de Dios que sirve por amor, eso no lo puede entender. Por eso algo que le asombra, le maravilla, le saca de onda al gobierno es que en las iglesias, no solo en esta, sino en las iglesias de Durango y en todo el mundo, haya tanta gente que sociológicamente le llamamos voluntarios, que sirven al Señor por amor en las cárceles, en los centros de rehabilitación. Muchas fotos no podemos poner porque no podemos exhibir la identidad de las personas, pero podríamos poner, por ejemplo, hay 4 centros de rehabilitación donde cada semana grupo de personas, de ustedes, de voluntarios, van y están en el anonimato trabajando, están llevando enseñanza, están acompañando, están llorando con ellos, les llevan pizza, a mí me ha costado, les llevan charlas para las familias. No lo hacemos mediante imposición. Por eso, en una oportunidad, dice que los discípulos hasta estaban discutiendo dónde se iban a sentar en el cielo, quién iba a estar a la derecha y a la izquierda. Y yo digo que la mamá de Juan y Jacobo era mexicana, porque intervino. ¿Cuántas mamás mexicanas hay acá? A ver, levante la mano. Como dicen, mamá cuervo, ¿no? Yo no sabía, yo le digo a mi señora mamá gallina, pensé que era, porque ponía pero mamá cuervo está bueno porque picotea y saca los ojos, ¿no? No te metas con mi muchacho, ¿no? Entonces dice que fueron con el Señor Jesús a intervenir, a interceder. Y Jesús, por respeto, no le dijo nada a la señora, pero a los muchachos lo vio y le dijo, no entendieron nada después de 3 años. Porque en el reino no es así, no se trata de quién va a ser el primero o el segundo en la mesa. En el reino se trata del servicio. Tan fuerte fue el tema de que no lo comprendieron que en la víspera de él ser crucificado, dice que les lavó los pies a los discípulos, como para ver si no lo entienden diciéndoselo, si les queda grabado algo. Yo me imagino que le debe haber dicho a alguno, a ver, filmá y subí un reel a Instagram de Palestina, para que quede grabado este acto. Tal es así que el apóstol Juan dedica todo un capítulo a describir lo que sucedió ese día. Porque cuando entraban en una casa ordinaria, se esperaba que el sirviente más bajo de la casa, es decir, el último en el rango, el asistente del asistente del asistente, lavara los pies. Pero ese día el anfitrión estaba tan feliz de que Jesús venía a la casa que se le pasó la onda. Y entonces Jesús dijo, esta es mi oportunidad. Porque ninguno de los discípulos, los 12, se miraban uno al otro. Y había un olor a pie. Imagínense, andaban caminando tierra, pero ante todo hay que guardar la compostura. No sea cosa que me humille. Y Jesús dijo, pásenme la palangana, el lebrillo. Y agarró y les lavó los pies. Me imagino la cara de vergüenza, para empezar, de Jacobo, Juan y Pedro, que eran los 3 que estaban con Jesús. Se les caía la cara de vergüenza. Y cada uno de los otros 9. Yo te pregunto, cuando tú piensas en la iglesia, ¿sigues pensando, estoy en el primer punto del mensaje, sigues pensando en un lugar bonito, donde me hacen bien, me oran,
vinieron y me oraron. Está todo bien eso. Pero este es como el hospital, como el cuartel donde venimos los heridos, nos oran, pero luego hay que volver a la guerra. Mañana o hoy mismo en la tarde tú te vas a encontrar con situaciones que tú vas a tener que resolver. No va a estar tu líder ahí de grupo, no va a estar el pastor. Tú vas a tener que resolverlas porque eres un llamado afuera del sistema para venir al sistema a transformarlo. Por eso el eslogan de nuestra iglesia es Misión, Esperanza, Iglesia que transforma. Y no lo decimos nosotros, lo dice la sociedad, lo dice el gobierno, lo dice la universidad, lo dice el mundo artístico, los que nos conocen. Porque así dice la Biblia, que sus obras sean puestas en alto para que al verlos alaben al Señor. Dios quiere que hoy cambiemos el paradigma. Diga conmigo, eclesía. Dile a la persona que está al lado, eclesía. Dile al del otro lado, eclesía. En segundo lugar, es un ejército de los llamados afuera que se para a las puertas de la ciudad. Para nosotros las puertas de la ciudad no significa mucho en pleno siglo XXI, pero para el mundo antiguo las puertas de la ciudad significaba muchísimo, porque en las puertas, acuérdense que las ciudades enraizadas como fortalezas, es decir, especialmente en lugares altos, la fortaleza de la ciudad residía justamente en estar en un lugar alto y no poder ser conquistada tan fácilmente. Por eso la forma de conquistarla era hacer un sitio de manera tal que no pudieran recibir víveres tan prontamente. Pero ellos calculaban que depende del tipo de ejército con el cual se enfrentarían, tendrían que tener víveres, tendrían que tener provisiones para varios meses. Y ahí tenían guardadas provisiones. Podía estar todo el ejército que asediaba afuera, pero ellos iban a tener provisiones. Pero las puertas eran muy importantes, porque en las puertas de la ciudad se reunían las personas importantes a tomar decisiones. Por eso Proverbios capítulo 31, cuando habla de la mujer virtuosa, menciona que el esposo de esta señora se juntaba a las puertas de la ciudad. Era el lugar donde se celebraban los contratos importantes. Era el lugar donde se tomaban las decisiones políticas, las decisiones de gobierno. Era el lugar donde se hacían las transacciones económicas. Y obviamente era el lugar donde se perdían o se ganaban las guerras. Porque si la puerta podía ser vulnerada, entonces entraba el ejército que asediaba y tomaba la ciudad. Las puertas eran algo importante. Pero es muy interesante que las puertas del Hades, que traduce la Reina Valera 60, aquí es traducida en la Nueva Traducción Viviente, el poder de la muerte no la conquistará, porque las puertas significaban el lugar de poder, poder económico, poder de comunicación, los medios. Ahí se daban las noticias, ahí se salía y se vociferaba lo que iba a venir, o se recibía el encargo, se recibía el anuncio de que venía un ejército, etcétera. Era como, por así decirlo, las redes sociales pasaban por ahí, los medios televisivos pasaban por ahí. Y dice, el poder de la muerte no puede contra la iglesia. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. El poder del sistema que pregona la muerte. Y si no es así, explíqueme cómo puede ser que ya llegando apenas a la mitad del año tengamos más de 70 personas que se hayan quitado la vida por voluntad propia. Una de ellas de 11 años.
Y mientras nos debatimos entre sociedad civil, dependencias de salud mental y gobierno, a ver si eso no es un problema de Estado, la gente se sigue muriendo adentro de nuestras casas. Porque está más que comprobado que quien toma una decisión terminal de esa envergadura no es sino por la meditación de algún tiempo. Es una persona que viene elucubrando, y nos lo explicó muy bien el licenciado Mark Hein. Las personas no se quitan la vida porque se quieren morir, sino porque no tienen una razón para vivir. No les hemos dado una razón a nuestros hijos, a nuestros adolescentes. Y esto yo se lo digo a ciencia cierta y con mucho dolor y con responsabilidad. Yo tuve un alumno en la universidad que dejó la escuela, desertó, muy talentoso, y al cabo de un tiempo que no lo vi, la otra vez que me enteré de él, él se había quitado la vida. Era de Canatlán. Yo le había predicado el evangelio, había orado por él. ¿Qué pasó en el ínter? ¿Por qué dejó la escuela? ¿Qué pasó? ¿Qué ideas metió el diablo en él? Lo había ido a visitar incluso en uno de estos centros de rehabilitación de la ciudad. ¿En qué momento lo perdimos? Les estoy diciendo ya antes de la pandemia, algunos años. Y yo les estoy diciendo ¿cuántos de nosotros conocemos a alguien o conocemos a alguien de otra persona que no es que se murió de cáncer, no se murió de una enfermedad terminal, puso fin a su vida a la persona y trajo un dolor a toda la familia, probablemente irreparable para muchos? Dígame si eso no es un espíritu de muerte. Dígame si no es un espíritu de muerte que anda rondando en los adolescentes que han sido abandonados en medio de la pandemia, delante de los dispositivos, que lo único que quieren es a su papá y a su mamá. Díganme si no es producto de personas que las vemos que están en una depresión constante, y lo único que hacemos es, como nos decía el licenciado Mark Hein, échale ganas. Lo único que estamos haciendo es creando más depresión en la persona, porque a veces necesitan que nos sentemos con ellos a llorar, a veces necesitan que nos sentemos con ellos a descansar, a veces necesitan que no les digamos nada y podamos empatizar con lo que están pasando. Pero me encanta lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Nunca van a ver en la boca de Jesús una palabra de derrota, una palabra de queja, una palabra de pesimismo, una palabra de cinismo. Nunca, jamás. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que Él había venido para dar su vida en rescate por muchos, y que al tercer día iba a resucitar de entre los muertos y le iba a aplastar la cabeza al diablo. Profecía que había sido vaticinada nada más y nada menos que en el registro de Génesis capítulo 3, verso 15, en el mismo Edén. Yo te pregunto, cuando dices iglesia o voy a la iglesia, por favor, no tiene nada de malo, pero quitemos esa expresión. Más que nada pertenecemos a la iglesia, somos parte de la iglesia, nos congregamos en un lugar, pero la iglesia tiene que estar ahí afuera. Recién lo vimos. Si me puedes poner algunas otras imágenes, Carlos, de lo que viene. Ahí está la iglesia, en las puertas, donde se gestan las ideas, que es en las universidades, en las salas de estudio. Esto de la conferencia fue algo intencional. No estuvimos ahí porque no teníamos otro lugar o porque el director del lugar que se congrega con nosotros nos facilitó el lugar. Estuvimos ahí por una cuestión intencional. Queríamos entrar en lo que le llamamos la máxima casa de estudio, que representa todas las universidades de la ciudad, que es donde se gestan las ideas que son inflamadas desde el mismo infierno. Fui a dejar muy temprano a mi esposa al aeropuerto. Yo no sé por qué los vuelos salen tan temprano.
No es de Dios eso. Bueno, ya cuando llegué aquí ya me dijo que ya estaba en San Diego. Para ellos sí, ya es de Dios, ¿no? Para los que lo invitaron. Pero puse la radio, porque de vez en cuando me gusta escuchar la radio, y había una emisora que hacía apología durante un tiempo, no sé cuánto duraría el programa, de todas canciones de protestas de adolescentes. Y la protesta de las canciones inéditas eran contra el supuesto patriarcado en el que vivimos. Quieren eliminar todo lo que significa hombre, macho, patriarca, etc. Quieren una sociedad sin hombres. Adolescentes, yo te pregunto, ¿quién les inflamó la mente con esas ideas? Ahí se gestan. Y mientras nosotros estamos creyendo que nuestros hijos están en la universidad, chicos de 18, 19 años que no tienen suficiente preparación para defenderse, sus mentes están siendo contaminadas porque no los formamos en la casa, porque no les hablamos de sexualidad, porque no les hablamos de política, porque no les hablamos acerca de relaciones interpersonales. Y entonces los lanzamos al ahí se va, a ver que Dios los ayude, con tal de que me traiga el título y que no pierda ningún semestre, rapidito, Y eso sí, de 9.5 el promedio para arriba. Leamos la historia, queridos. Europa, algunos países ya han empezado a cambiar la mentalidad. Italia, por ejemplo, ya se dio cuenta que el aborto no le llevó a nada, sino una pirámide totalmente invertida que casi le pagan el pasaje a las personas para que vayan a poblarla. Mire los países disque desarrollados, Canadá, países nórdicos, se están quedando sin población porque transformaron un asesinato en un derecho. Gracias a Dios que todavía no hemos llegado nosotros ahí, pero ya vamos, porque las leyes, ahora acaba de aprobarse en Baja California Sur, esta misma semana, la ley que ampara a que un menor pueda tener el derecho de cambiarse de género sin el consentimiento de sus padres. México lindo y querido, con la familia puesta en alto, conocido en todo el mundo. Cualquier país del mundo va a pasar desapercibido en cualquier lugar, pero los mexicanos, y si no, vea la Copa América, cantando el Chavo del Ocho en el medio de la tribuna. La familia. ¿Dónde se gestan los medios de comunicación? Ahí estuvimos, ahí estuvo la iglesia. Nomás pudo ir uno, porque no entrábamos, todos no íbamos a entrar ahí. Pero hubo gente de la congregación que nos facilitó el acceso y había una persona preparada que se preparó por 30 años para poder hablar de tú a tú con un periodista que le estaba haciendo preguntas no fáciles. Todos estábamos ahí. La iglesia se reúne en este auditorio, pero la iglesia hace iglesia, es iglesia en el canal de televisión, en la universidad, en el CERMI, en el Cerezo, en el centro de rehabilitación, en la calle peatonal, donde tú trabajas cada día, ahí en tu lugar. La iglesia persistió a través de 2000 años, bueno, 2024 años, mientras que el comunismo
cayó. Muro de Berlín, 1989. Todas las ideologías de izquierda llegaron a su fin. Hoy en día se está viendo todo eso. El movimiento hippie. ¿Dónde está el movimiento hippie? Luego surgieron que los darquetos, que esto y que el otro, buscando identidad. El ateísmo no ha podido. Me encantó que en la Copa América, bueno, yo ya se dieron cuenta que me gusta el fútbol, ¿no? Que orara un pastor paraguayo antes de empezar los juegos, en el estadio Mercedes-Benz, que es el más grande uno de los más grandes de Estados Unidos, ahí en Atlanta, pero delante de miles de millones de personas poniendo el nombre de Jesucristo y toda la tribuna coreando amén. Yo creo que más de la mitad no entendió nada, pero dijeron amén a que Jesucristo es el Señor. Dele un aplauso a Jesucristo. Dele un aplauso al Señor. Una persona de la congregación, empresaria, se acercó con nosotros y dijo, yo tengo acceso a un espectacular. Puede servir para habían pensado para lo de la coalición. Y le dije, lo que pasa es que coalición es un evento que está pensado para un sector de la iglesia. ¿Por qué mejor no lo aprovechamos para la ciudad? Y el Ministerio de Mujeres en Conquista ha tenido un alcance significativo. Y dijo, claro, y los empresarios donaron ese espacio, que es muy costoso, usted sabe. Lo único que tuvimos que hacer es imprimir la lona. Después tuve un altercado con mi esposa porque dijo, no, yo no quiero que salga mi imagen. Pero resulta que nuestra asesora de imagen, Arlene, le dijo, no, tiene que salir tu imagen, porque es lo que representa a Mujeres en Conquista. Y esa es la forma de comunicar, por lo menos al principio. Y entonces así lo hicimos. No nos podemos quedar con brazos cruzados, necesitamos conquistar los espacios que el Señor nos ha dado. La muerte física ha vencido. Si tú te mueres y estás en Cristo, vas a resucitar un día y vas a estar reinando por toda la eternidad, en un lugar donde no va a haber muerte, ni dolor, ni enfermedad. Aquí nos preparamos para eso, en cuerpo y alma. El cuerpo es importante, necesitamos cuidarlo. Nos vamos a reconocer en el cielo. Pastores, que yo tengo una cicatriz que no me gusta. Bueno, quizá el Señor te haga una cirugía estética, pero nos vamos a reconocer. Queridos, la iglesia está creciendo en todo el mundo como nunca antes. Lo vuelvo a decir. El diablo quiere que tú y yo creamos que la iglesia va para abajo, la iglesia va para arriba como nunca antes. Somos el ejército más poderoso de la tierra, porque nosotros no necesitamos un cargo para tomar un lugar. Oramos, servimos, amamos y las cosas cambian. Por último, si me acompaña por favor el equipo de alabanza, un ejército que toma las llaves. Yo me acuerdo cuando estaba recién llegado, año 2000, 2001, 2002, los chicos de la escuela donde yo enseñaba, los muchachos, todos se iban de vacaciones y nos quedábamos solos con mi esposa y todos me dejaban, maestro, le dejo la llave del carro para que lo use. Al rato tenía 4 o 5 carros y le dejo la llave de mi casa por si la necesita. Y yo digo, ¿qué hago con todas estas llaves? Tenía un carro para el lunes, otro para el martes, otro para el miércoles. Por los meses de vacaciones que ellos se iban, claro, preferían dejarlo en un lugar seguro, que se queden con nosotros que vivíamos ahí en Jardines. Pero luego, ¿sabe qué? Me di cuenta que las llaves, acá tengo la del carro, las llaves no solo significan autoridad, sino principalmente responsabilidad. Si le pasaba algo al carro, iba a ser responsabilidad mía. Si los pastos de la casa estaban, imagínense con qué cara le iba a regresar la llave cuando volvieran los pastos crecidos en la casa. Tenía que hacer algo, claro. Tenía acceso a las bondades de la habitación, de la casa habitación,
pero tenía que cuidar de ella, tenía que ver que la maleza, tenía que ver que una persona limpie antes de que la persona llegue. Responsabilidad. Usted tiene dos formas de abrir una puerta. O la abre a los trancazos o usa ¿qué? ¿Qué usa? ¿Cómo es mejor abrirla? Hay muchas llaves. Los dones son llaves que el Señor nos da, por eso las llaves son en plural. Si su hijo es bueno para el deporte, usted tiene que invertir en ese hijo, porque algún día él va a estar jugando la Copa América y va a ser quien reciba el premio y le va a hablar a millones que nosotros no vamos a poder llegar. O va a ser parte de una olimpiada. Si su hijo es bueno para el arte, tiene que entonces invertir en él y que tenga el acceso a los mejores maestros. ¿Por qué? Porque un día va a estar en un lugar donde usted y yo, nosotros no pudimos llegar. Si su hijo es bueno para la abogacía, le gustan las leyes, pues que estudie, se prepara, y si tiene vocación política, se prepare, porque va a ser el próximo legislador o gobernador y lo vamos a escoger. Ministerios, multiforme gracia de Dios, relaciones. Cuida las relaciones. Nosotros no somos gente que tiene que estar peleada con todo el mundo. Somos gente de paz. Somos gente que tiene que cuidar las relaciones. Va a haber gente que son parte de tus amistades cercanas. Son pocos. Otros van a ser de un círculo más amplio. Pero dice, mientras dependa de ustedes, procuren estar bien con todos. Si tú hablas mal y denigras a la persona porque está en otro partido o porque está en otro equipo, a la hora de que gobierne, ¿cómo te vas a llevar con esa persona? Hay que ser inteligente. Nunca denigres a nadie, nunca hables mal de nadie, y menos en público. Y mucho menos no trates mal a nadie. ¿Tenemos más fotos? Miren, 400 empleados, o mejor dicho, funcionarios de gobierno de primer nivel. Habían 8 secretarios. La vez anterior hubieron 22 secretarios. Una conferencia para los funcionarios patrocinada por el gobierno del Estado. Bueno, patrocinada por Misión Esperanza, ¿no? Lo dijo ese día el licenciado Arturo. Les echaba la cara al gobierno, le decía, esto no le costó nada al gobierno. ¡Qué bendición! Nosotros no somos gente que tiene que ir al gobierno a pedir. Nosotros vamos a ofrecer al gobierno. Nosotros tenemos propuestas, tenemos visión, tenemos la mejor gente que necesita esta ciudad. Mira el de al lado, fíjate si no es la mejor gente. Míralo, lleno de capacidades, de talento, de energía, de fuerza. Se mueren por uno de nosotros, porque nosotros nos movemos sin que nos paguen, ni nos regalen nada. Nosotros somos acarreados del Espíritu Santo. No somos voluntarios, somos esclavos de Jesucristo. Nos podíamos haber ido, pero el Espíritu nos horadó la oreja y nos quedamos por amor a servir al Señor. Eso el mundo no lo conoce, por eso somos los llamados afuera, para venir y transformar. Auditorio Municipal, Nuevo Ideal. Fue Benito a hablar de parte del proyecto de invasión, y el presidente municipal le dijo, si quieren, está el Salón Ejidal.
Y Benito, con mucha sabiduría, le dijo, y respeto, le dijo, no, queremos el auditorio municipal. Ah, bueno, pero es que necesitan una duela, nosotros nos encargamos. No sé, no tengo ni idea qué vamos a hacer, pero nosotros somos gente que tiene siempre el sí en la boca. Después vemos cómo. ¿Puede ayudarnos? Sí, después vemos cómo. Así llegamos al hospital, porque nos pidieron ayuda con lo de la epidemia de la meningitis. Tremendo. Adultos mayores, qué hermoso lo que hicieron las hermanas. Los viejitos están olvidados para la sociedad, pero no para Cristo, no para Dios, no para la iglesia. Cerezo, obviamente no podemos mostrar fotos de adentro. Ahí está el padre Lorenzo, ¿lo conocen? A ver, déjame esa foto. ¿Saben cómo estamos ministrando en el Cerezo? ¿Cuál es la plataforma en el Cerezo? La Iglesia Católica. Ellos se quedaron sin cura, porque salió el cura. ¡Qué bueno! Entonces van todos los curas, eso, miren. 1, 2, 3, 4. El cura Margarito, que lo saludan como si lo conocieran. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Ya, a mí me emociona esto. Esto es la iglesia. Esto es la iglesia. No son las bancas, no es la pantalla, no es el teclado. Gloria a Dios por los que sirven en los baños, porque eso honra al Señor, ir a un baño lindo. Pero el baño es para tu beneficio, ¿o te gusta ir a un baño sucio? Limpiamos el baño para que se nos baje el copete, para cuando salgamos sirvamos con amor. Trabajamos en equipo para saber hacer equipo con el gobierno. Nosotros practicamos entre nosotros. Hierro con hierro se abusa. De repente salimos medio raspados. Cuando vamos con gobierno estamos bien ejercitados. Sabemos cómo tratar a las personas. Sabemos cómo negociar. De hecho, los que estamos casados ya tendríamos que tener a esta altura una maestría en negociación. ¿Cuántos están casados por más de 20 años? A ver. De 15, a ver, levanten la mano. Ya. Y la negociación siempre termina dándole razón a la esposa. ¿Cuántos dicen amén? No les gustó mucho eso a los hombres. ¿Cuántas mujeres dicen amén? No uses el micrófono tú, Janete. ¿Me puedes poner la última? Esto es la iglesia. Ellos son hijos adoptivos del señor de negro que ustedes lo vieron que estuvo aquí, Jim McCann. Ellos están todos en la guerra. Y yo le pedí a Carlos que termináramos con esta diapositiva. Porque en Ucrania el código ético del ejército es que ningún herido se queda afuera. Se sana y regresa al ejército. No es un ejército de, ay, me pegaron un balazo y me tengo que regresar a mi casa.
¿Saben por qué es esto? Porque no tienen más gente. Eso es la iglesia. Dios no tiene más gente que nosotros en esta tierra para seguir estableciendo su reino. Algunos tenemos 3, 4 balazos encima, a otros nos explotó una granada, a otros nos falta una pierna, pero seguimos sirviendo al Señor. Seguimos sirviendo al Señor y lo vamos a hacer hasta que Él regrese. Denle un aplauso al Señor, ¿sí? ¿Por qué no? La pregunta aquí es, ¿quieres ser parte de una iglesia como la concibió Jesús en su mente cuando le dijo a los discípulos, o a Pedro en presencia de los discípulos, tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre este pedazo, sobre este guijarro de la roca que soy yo, voy a edificar mi iglesia, un ejército de gente que le explota bombas y sigue peleando, sigue dando la vida para que el reino se establezca. Lo hace con amor, lo hace a través del servicio, lo hace a través de la gracia, de los dones. Los dones son regalos que abren puertas. Nosotros somos el don de Dios para esta ciudad. ¿Cambió la perspectiva o no? ¿Cuántos están dispuestos hoy a dar ese paso y salir de dejar de ser una iglesia que consume predicador? Ay, hoy predica fulano, no me gusta, no voy. Hoy predica sultano, ay, para este, ¿para qué vino? No, tú tendrías que estar predicando acá. Si yo te invito ahora, ¿tú tienes palabra para dar a la congregación? Tienes que buscarla, tienes que tenerla. Esa es tu responsabilidad, porque vas a tener una persona en tu trabajo, en tu oficina, en tu vecindario, que va a estar necesitando que le des una palabra, que le unjas con aceite y lo sanes. No va a estar el pastor, no va a estar tu líder, no va a estar Jim. Vamos a estar nosotros. ¿Quieres entrarle? Cierra tus ojos. Quiero hacer este primer llamado. Si el Espíritu Santo te habló y te dijo, hey, te estoy hablando a ti, deja de calentar una banca, deja de ser parte de los que critican y no hacen, deja de ser un espectador como nos predicaban hace un tiempo los jóvenes. Necesito que seas un discípulo, necesito que seas un soldado, necesito que seas parte de este ejército, necesito que seas iglesia en todo el sentido de la palabra. Necesito que dejes de mirarte al espejo. Necesito que dejes de andar cuidando el testimonio para verte como un buen cristiano. La gente te tiene que ver encendida por el Espíritu Santo, no cuidando el testimonio. El testimonio se cuida solo cuando tú estás encendido por el Espíritu Santo. Si quieres dar ese paso hoy, así como estamos todos con los ojos cerrados y el Espíritu Santo te habló, quiero que te pongas de pie porque quiero hacer una oración contigo. Ponte de pie. Dile, Señor, yo quiero ser parte de este ejército. Ya se terminó. Hoy le pongo un hasta aquí al enemigo. Todos mis dones, todos mis recursos, todos mis talentos, aún mi propia vida, si fuera necesario, la pongo para el servicio del Señor.